life? Is it worth more than food? Worth more than justice? Are you more concerned about Ataques en museos. ¿Qué vale más, el arte o la naturaleza? Estamos asistiendo a un colapso global en la indiferencia total por parte de los gobiernos. Fue lo que gritó la activista de la organización Just Stop Oil mientras protestaba sentada frente a la pintura. or the protection of our planet and people? The cost of living crisis is part of the cost of oil crisis. Fuel. ¿Cómo te sientes al ver algo tan bonito y valioso siendo aparentemente destrozado ante tus ojos? Nos sentimos indignados. Este cuadro está protegido por un cristal, está bien, pero la gente vulnerable alrededor del planeta no está protegida. El futuro de nuestros hijos no está protegido. Las personas en extrema pobreza tienen que elegir entre calentarse o comer y no están protegidos. Esto es Volver al Presente, el podcast en el que sus historiadoras e historiadores de confianza vamos al pasado para darle sentido a nuestro presente. Hoy estamos con mi invitada favorita, Julieta Restrepo. Hola Juli, ¿cómo estás? Hola Laura, muy bien, muchas gracias por nuevamente invitarme a mi podcast favorito. Estoy muy contenta de estar aquí, gracias. Muchas gracias a ti. Yo soy Laura. Nos pueden escuchar en Spotify, Google Podcast, YouTube o donde sea que escuchen sus podcasts. En este episodio vamos a conversar sobre los recientes atentados a obras de arte y algunos atentados similares que han ocurrido en la historia. Así que sin más, vámonos al pasado. La oleada de ataques activistas contra las obras de arte de este año empezó en mayo pasado, cuando un hombre lanzó un pastel al cristal que protege a la Gioconda en el Museo del Louvre. El 9 de octubre, 2 personas pegaron con colbón sus manos sobre la obra Masacre en Corea de Picasso, en un museo de Melbourne para llamar la atención sobre la crisis climática. Posteriormente, el 14 de octubre, otros 2 activistas de la organización Just Stop Oil lanzaron una lata de tomate contra el cristal que protege la obra Los girasoles de Van Gogh en la National Gallery y después pegaron sus manos a las paredes del museo lanzando un mensaje. La creatividad y el brillo humano se muestran en esta galería, pero nuestro patrimonio está siendo destruido por la incapacidad de nuestro gobierno para actuar sobre el clima y la crisis económica. En las últimas semanas, 2 simpatizantes del grupo activista alemán Let's Generation, Última Generación, lanzaron puré de papas contra un cuadro de Monet de la serie Los Salmiares, expuesto en el Museo Barberini de Potsdam, cerca de Berlín. Y otras 2 personas vinculadas a Just Stop Oil entraron en el Museo Madame Tussauds de Londres y lanzaron un pastel de chocolate a una estatua de cera del rey Carlos III de Reino Unido. Bueno, como ya vieron, les hablé un poco sobre los atentados que han ocurrido en las últimas semanas alrededor del mundo, pero ahora quiero que Julieta nos cuente un poco sobre la perspectiva política y también, digamos, un poco artística o las opiniones que se han generado acerca de estos ataques. Bueno, la primera cosa que me parece importante resaltar sobre estos atentados, estos ataques, es que quedan grabados o fotografiados porque en los museos ya la costumbre es la de observar las obras de arte, no tanto de manera directa, por decirlo de alguna manera, sino a través del filtro de una cámara de celular, o sea, del filtro de una pantalla que está continuamente grabando o tomando fotos. Esto hace entonces que sean ataques que queden registrados de esta manera y que puedan volverse virales en pocos minutos o en pocas horas, ¿cierto? Que es lo característico y que es también lo que ellos saben, entienden y lo que les interesa. Entonces, bien, esos objetos, las obras de arte, son atacados porque poseen una determinada importancia dentro del patrimonio cultural y artístico a nivel casi mundial. Es decir, atacarlos implica inmediatamente un revuelo mediático. Lo que buscan, por supuesto, es llamar la atención y eso no es algo difícil de lograr teniendo en cuenta justamente la facilidad para ser grabados y los niveles de mediatización que se dan hoy en día y, pues, en resumidas cuentas, la facilidad para volverse viral. Entonces, esas personas o activistas han realizado estas performances, entre comillas, o pseudo performances
atacando las pinturas para llamar la atención sobre el cambio climático y el calentamiento global, pretendiendo pues como que la esfera política actúe para frenarlo o hacer algo contundente al respecto. Los activistas saben que este tipo de obras tan reconocidas no están aseguradas por una compañía privada, ¿sí o qué? Como hay ciertas colecciones privadas o ciertos museos que tienen sus colecciones, sí, como privadas, sino que obras como tan reconocidas o tan relevantes están aseguradas es por el mismo Estado. El gobierno es el que se encarga de restaurar estas obras cuando son dañadas, ¿cierto? Entonces, si el Estado paga la reparación de cualquier desperfecto, en cierta medida sí le están enviando un mensaje directo al gobierno, ¿cierto? Cuando se ataca la obra de arte, pues, al mismo tiempo se están desacatando las normas de la institución museal en la que se encuentra y se atenta contra bienes que en la mayoría de veces, como ya lo dije, son obras públicas, es decir, pertenecen al gobierno, al Estado, y por eso mismo esos son actos que pueden ser catalogados pues muy fácilmente como vandálicos, ¿cierto? Y en la mediatización y en la controversia y el revuelo que generan, es muy fácil como caer en esta denominación que me parece de todas maneras pues acertada, porque el vandalismo es una acción destructiva intencional contra la propiedad pública, o sea, dañar bienes públicos. Pero yo creo que también hay que sacar al vandalismo un poco como de esa denotación oscura, como terrorista y moralista. Y quizás hay que verlo como un acto de protesta que evidentemente a todo statu quo le va a molestar, a toda institución afectada le va a molestar, ¿cierto? Esto no quiere decir que sea un acto de protesta válido o legítimo. En realidad, esas formas de protesta, pues de protesta entre comillas, me parecen, pues en lo personal, muy, muy torpes, porque se unen causas legítimas a aquello a lo que no tienen como directa relación o aquello sobre lo que no se tiene como derecho a agredir, pienso yo. Pero los medios oficiales suelen construir una imagen del vándalo como si fuera un simple incivilizado o como un enemigo crucial del Estado, cuando podríamos decir que los grandes empresarios y petroleros sí implican una verdadera amenaza a escala mundial. Entonces, yo creo que la figura del vándalo, pues sí es la del enemigo del orden cívico, el enemigo del buen funcionamiento político y público de un espacio, en este caso, por ejemplo, el museo, y los museos hacen parte, obviamente, de ese proyecto cívico de nación, de patrimonio, de orden, de importancia, de civilización, pero tampoco me parece que este tipo de acciones tengan un impacto positivo necesariamente, ni un impacto como a gran escala. Entonces, esos actos no están produciendo las repercusiones y la efectividad política necesaria para realmente detener la producción de petróleo y de combustibles. Pero yo creo que el problema no es la falta de conocimiento del tema o del cambio climático, que es lo que alegan organizaciones como Just Stop Oil, sino la falta de poder político popular. Lo que sucede con esas situaciones entonces es que estallan mediáticamente a través de canales, programas de televisión, noticias, redes sociales, especialmente Twitter, pues que ustedes saben que es el opinadero mundial, pero no parecen obtener un impacto para construir y mantener un poder político verdadero y unas políticas reales y a largo plazo que cambien lo que está sucediendo. Entonces, pues yo pienso que la característica de aquello que se hace viral es que también es muy efímero y entonces como se vuelve famoso y viral y como sube, baja, ¿cierto? Como aparece, se olvida. Entonces, hay también un cuestionamiento de qué tanto están sirviendo realmente estos actos de protesta o esos actos de vandalismo, ya sea como se les quiera denominar. Ahí queda como todavía como muy en el aire lo que estas organizaciones y estas personas están haciendo. Meanwhile, crops are failing. Millions of people are dying in monsoons, wildfires, and severe drought. We cannot afford new oil and gas. It is going to take everything we know and love. Bueno, ahora teniendo en cuenta entonces un poco las implicaciones más políticas de estos ataques de las obras de arte, volvamos al presente para hablar de algunos asuntos que están relacionados. Uno de esos asuntos que me gustaría que tú me digas, Juli, qué piensas, tiene que ver con la dicotomía entre arte y naturaleza. Yo creo que estos actos propagan un discurso que retoma un poco una de las viejas dicotomías del pensamiento occidental, como ya lo mencionaste, que es la que opone el arte a la naturaleza y considerar que la naturaleza, en este caso los recursos naturales, deben necesariamente primar sobre lo otro, pues salvan más a la humanidad
que el arte, por ejemplo, y que por tanto son más necesarios o que deben tener más relevancia, intentando como dañar aquello otro, ¿cierto? Y justamente el revuelo y la indignación que se da cuando se ataca una obra de arte, y lo demuestran las redes sociales con lo que ha sucedido estos días y estas semanas, es lo que les permite a esas organizaciones y a esas personas sustentar su argumento de que importa más lo que sucede con una obra de arte que con el futuro del planeta. Y lo que les permite a ellos decir que este tipo de acciones no matan a nadie, pero en cambio el cambio climático sí lo hace. Entonces, el problema ahí, o sea, que están volviendo a esa dicotomía, es que están revolviendo cosas que yo siento que no necesariamente tienen que ver y abanderándose como en un activismo de cambio climático a costa del patrimonio artístico, ¿cierto? Yo, por ejemplo, no creo que una obra de arte en un museo deba estar allí para ser pues, venerada, ni mucho menos tiene que ser considerada más importante que el futuro del planeta. Yo simplemente pienso que debe haber una coexistencia entre ambas formas y que oponerlas es caer en una aporía con la que no se llega a nada tampoco. Entonces, lo que sí considero es que toda obra, no solo como gran obra de arte, sino como artesanía, como obra humana, como bien cultural y que puede transmitir tantas sensaciones y experiencias estéticas, puede ser respetada y debe ser preservada. Entonces, conservar el planeta también implica conservar estas herencias artísticas de todas partes del mundo y por supuesto pues que no solo las del arte occidental. Claro que sí. Y eso nos lleva también, digamos, a pensar en que una, digamos, de las prioridades de las organizaciones o de las personas, pues, que han llevado a cabo estos ataques, tiene que ver con que hablar de la crisis climática y la crisis ecológica son en este momento actualmente una necesidad inminente y también, digamos, he visto que se han referido en varias ocasiones a que estos ataques son como, por decirlo así, unos nuevos métodos para llamar la atención sobre el calentamiento global, pero entonces, ¿qué tan efectivos crees tú que resultan ser estos métodos? Pueden ser muy exitosos mediáticamente hablando, o sea, efectivamente lo han sido. Estas semanas se ha hablado muchísimo al respecto, uno puede ver, la prensa está llena como de artículos que debaten el asunto, entonces, y incluso leí en algún artículo que una de las, como de las principales de la organización de Just Stop Oil, una mujer, decía que habían conseguido lo que deseaban y era salir en todas las portadas al día siguiente, pues en todas las portadas de la prensa y todo. Sí, o sea, son probablemente el tema de conversación de Twitter, como les cuento, pues, pero el efecto de lo viral es que como sube, baja, como aparece, desaparece. Entonces yo realmente no sé a largo plazo cómo vamos a ver como esto que está sucediendo y si tiene un efecto real o lo va a tener. Entonces yo siento que lo que se necesita, pues yo creo que eso es lo que casi todos pensamos, es un cambio desde las políticas y en las formas de tecnología e innovación, por ejemplo, inversión en la investigación, en otras formas de energía renovable, no sé, unas vías más democráticas con políticas realmente contundentes. Porque si no, ese tipo de actos se vuelven virales por hacer esto, pero ¿qué repercusiones hay a largo plazo? ¿Qué hacen para que el gobierno detenga la extracción, por ejemplo? Además, no se trata tampoco simplemente de la detención de la extracción del petróleo, de los aceites, del combustible, del gas. Pues, todos sabemos también que el petróleo mueve el mundo y muchas de las cosas que usamos en la cotidianidad contienen sus derivados. Entonces yo pienso que es un problema muy complejo, muy, muy complejo. Claro que sí. Por ejemplo, también estuve viendo que Eva Saldaña, la directora ejecutiva de Greenpeace, afirmó que estas acciones generan un profundo debate dentro de los grupos de ecologistas y advierte que van a ir a más en el futuro. Es decir, que las actividades de desobediencia civil y de acción directa no violenta se van a ir incrementando igual que lo hace el costo de la vida, ya que los jóvenes no ven alternativa de futuro y entienden que hace falta un cambio de mentalidad, similar a lo que tú nos acabas de decir, y cambiar ciertas dinámicas de poder. Sí, y muy en sintonía como con lo que acabas de citar, Laura. Justamente lo que estos actos están logrando es que se incrementen las medidas de control en los museos, como ya también salen las noticias que varios museos de Alemania, de Inglaterra y de España, bueno, y de Francia, están incrementando sus medidas de control y que se aumente como la desconfianza frente a los visitantes y como los vigilantes, como una desconfianza ahí y que hace que estos recintos adquieran como un ambiente pesado de sospecha y
quizás también afecte la forma en la que se visita un museo y la disposición que se tiene a la hora de ingresar en un museo y de disfrutarlo. Entonces también puede como afectar, sí, como el disfrute del arte, porque cada vez el visitante va a estar más alejado de la obra, no solamente físicamente, sino también que se le van a poner a la obra cristales y cosas que impiden cada vez más poder verla de manera directa, ¿cierto? Entonces, no solo se daña el disfrute de la obra, sino que también se pone como en riesgo toda la experiencia a la hora de estar en un museo y se pone en riesgo la preservación de la obra, que me parece a mí como algo esencial, porque también estaba leyendo que una de las encargadas de los marcos en el Museo del Prado se quejó porque los marcos también hacen parte como de, no solamente es el cuadro y la pintura como tal, el marco también es importante, hay marcos históricos que llevan muchos años acompañando esos cuadros y también están siendo afectados, por ejemplo, con esas muchachas que se pegaron a las majas, pues a la maja vestida de la maja desnuda de Goya. Entonces sí, creo que es un asunto complejo también con la experiencia que se da dentro del museo. Sí, obviamente la experiencia que tienen, digamos, los visitantes con la obra de arte, pues no va a ser la misma si las medidas de seguridad siguen incrementándose y haciéndose pues cada vez más fuertes. Pero bueno, los ataques a las obras de arte son un tema muy discutido por estos días y a nosotras nos gustaría saber si están a favor, en contra o qué es lo que ustedes piensan. Así que sigamos la conversación por redes sociales o en nuestro Discord. Nos pueden seguir como @podcastrah y nos pueden escuchar en Spotify, Google Podcast o donde sea que escuchen sus podcasts. Todos nuestros links están en las notas del episodio. Volver al presente es un proyecto de Random Access History colaborando con historiadoras e historiadores de confianza. Hoy escuchaste las voces de Julieta Restrepo y la mía, Laura Posada. La producción y la edición del episodio estuvo a cargo de Elvis Rojas. Muchas gracias por escucharnos y nos vemos en el futuro.